Ahora sí empezamos porque no podemos esperar porque ya estamos tarde. Más bien el tarde estoy yo. Así que empezamos con todo. ¿Ya? Entonces, solamente para decirles que acabamos de entrar a programación funcional. ¿Ya? Es un tema, sí, también tiene su complejidad. ¿Ya? Yo considero que es de las que ahora más se usa en los proyectos, porque ya ahora el que menos quiere sacarle el provecho a estas nuevas adiciones al lenguaje. ¿Ya? Java ya no es como antes, ha mejorado bastante, bastante. ¿Ok? Entonces, y van a ver que estos objetivos son interesantes. ¿Ya? Así que mucha atención. Vamos a tener seguro varias clases, viernes también, sobre este tema. Y vamos a ver lo que es el Java String API. Ay, caramba. Describir la interfaz string y pipelines, usar expresiones lambda, referencias a métodos, que de alguna manera ya lo habíamos visto, pero ahora estamos viendo interfaz string y los pipelines, así que la cosa se pone mucho mejor. También tenemos interfaces funcionales, que ya saben que es una interfase funcional, es un SAM, ¿no? Single Abstract Method, un solo método abstracto, pero hay unas reglitas por ahí que no se tienen que descuidar, ¿se acuerdan? Usar interfaces desde el paquete Java Util Function, ¿ya? Ese es el paquete, ¿ya? Usar interfaces funcionales core, incluyendo predicate, consumer function y supplier. Esas las tienen que dominar, ¿ya? Como ustedes han visto, si son curiosos, dense un tiempito, revisen el Java Collections, la interfase set, mat, array list, todas las clases que usamos, mírenlas, miren cómo se han agregado estas interfaces funcionales en varios métodos. Cómo usar primitivos y variaciones binarias de Java Util Function, ¿ya? Después vamos a ver operaciones lambda en strings, ¿no? Cómo extraer datos, string de datos usando map, pick and inflag map, ¿ya? Cómo buscar string de datos usando find first, find any match, all match, non match, usar la clase optional, ejecutar cálculos usando count, más, mínimo, average y sum, ¿no? En strings, ordenar una colección usando expresiones lambda, usar collectors con strings, incluyendo el grouping by y el partitioning by. ¿Ok? Entonces, está el tópico está excelente, ¿ya? Porque independientemente si te vas a certificar, te va a convenir conocer estos temas para el trabajo, ¿ya? O sea, tú a estas alturas, con lo que sí debes estar totalmente confortable, como decimos acá en Perú, canchero, ya estás cómodo, ¿no? Para ti es simple trabajar con lambdas y referencias y sintaxis de métodos de referencia. Eso sí ya deberías saber, a estas alturas deberías saber, ¿ya? Porque, como han visto, esas se usan para reemplazar en donde se necesita una interfase funcional, ¿ya? Claro, David ha dado una buena observación y también pregunta fija en entrevistas laborales. Yo también estoy trabajando, colaborando con un código en una empresa americana, ya, me pagan por horas y todo, y de frente, chicos, me han metido ya esto, interfaces funcionales, string y lambda. Incluso recuerdo un día que había hecho un código usando force, ¿no? Mi for sanidad o cosas así, y yo estaba feliz porque había terminado, ¿no? Y de frente me escribe mi ingeniero principal, ¿no? Como decir, aquí tu líder de proyecto o arquitecto, y me dijo, José, cambia ese código, ¿no? Usa strings, ¿no? Usa find first, no uses bucles, ¿no? Entonces, casi en el código del proyecto en el que estoy no hay ya, no hay muchos fors, muchos bucles. Hay, no digo que no hay, pero más abunda el recorrer strings, ¿ya? Así que sí van a tener que sacar el provecho a esto. Esto fue una mejora de Java 8 y ha ido mejorando hasta la versión 11. Y ahora, la próxima clase, no, el lunes les prometo traerles un overview de lo que está hasta Java 17.
¿ya? Para que vean más o menos cómo va la cosa. Y también aprovechen que en el grupo de Java, acá les voy a compartir, por ahí un compañero llamado Carlos Cela ha publicado de qué mejoras han habido en la máquina virtual de Java. El grupo de Java, por historia, se llama ITP Java, no se llama Perú You, ¿ya? No le pusieron Perú You porque en esa época, cuando lo formaron, éramos 3 personas y entonces se nos ocurrió ponerle ITP de IT Professionals, rayita abajo Java, ¿ya? Pero ahí Carlos justamente pone este artículo, ¿ven? Sobre mejoras, nuevas características y optimizaciones del Garbage Collector, ¿ya? Aunque no es parte del examen, chicos, léanlo porque de alguna manera también te da a ti un plus en las entrevistas o para comentar sobre la máquina virtual de Java, que a veces uno la usa años y ni siquiera enterado qué tiene por dentro, qué hace, ¿no? Cuántas máquinas virtuales de Java existen, cuál es la vigente, etcétera, ¿no? Entonces, léanse eso también, ¿ya? Entonces, no se olviden, repasen fundamentos de Java, que ahí vimos lo de método de referencia, repasen lo de genéricos y colecciones, porque ahí también se usa mucho esto, ¿ya? Pero ahora vamos a ver unas nuevas cosas, ¿no? Nos vamos a enfocar en el strings, ¿ok? Este de acá, strings, con M, no strings de cadenas, ¿no? String, ¿ya? String. En este nos vamos a enfocar, ¿ya? Vamos a ver muchas interfaces funcionales, vamos a ver la clase optional, vamos a entender que es un pipeline de string y después juntamos todo, ¿no? Entonces, hay muchos objetivos, sí. Este tópico tiene muchos objetivos, pero no nos preocupemos porque tampoco es que sea una curva muy grande, ¿ya? Entonces, en esta tabla que les estoy mostrando, ¿ya? En esta tabla, ya vemos todas las interfaces funcionales que son provistas o están disponibles en el paquete Java Util Function o Function, acuérdense, ¿ya? Si vemos, están usándose genéricos para los tipos de parámetros, y si hay un segundo tipo de parámetro, se usa la letra U, ¿ya? La primera, por convención, ¿no? Es la T, ¿ya? Ahora, ustedes saben por teoría que no necesariamente puede ser T y U, pueden cambiarle por otra letra, pero así lo van a encontrar en la documentación, ¿ya? T y U. Y si necesitas declarar un tipo de retorno genérico, se usa la R, ¿ya? La R que significa que hay un retorno de tipo genérico, ¿ya? Por eso ven también la RI. Entonces ahí ven ustedes el supplier, ven ustedes el consumer, pero ya ven que hay variantes, ¿no? Hay un B-consumer, hay un B-predicate, hay un B-function, hay un binary operator también, ¿no? ¿Ok? Entonces, hay algunas que incluso no hemos visto antes. En un tópico vimos unas cuantas, acá han aparecido más, ¿ya? Es más, les doy la fija. Bueno, o como cultura general, hay más interfaces funcionales, pero para el examen solo hay que saber estas de acá, ¿ya? Entonces, o algunas también podrán aparecer más adelante, en otro tópico, ¿ya? Así que es interesante todas estas nuevas mejoras que hay en el examen, ¿ya? Lo bueno es que los nombres se comparten, ¿no? Si hay un consumer, hay un B-consumer. Si hay un predicate, hay un B-predicate. Si hay un function, hay un B-function. Si hay un unary operator, hay un unary, hay un binary operator, ¿no? Entonces, más o menos por ahí no, tú te puedes guiar, ¿no? No es tan difícil memorizarlas, ¿no? De alguna forma la puedes deducir para el examen, ¿no? Ok, vámonos al siguiente slide. Acá vamos a repasar un poquito también, ¿ya? Para que nos ayude. Ustedes saben que la interfase funcional supplier ya la tienes disponible. La supplier se caracteriza porque no hay parámetros, por eso el get está solito, pero sí hay tipo de retorno, ¿no? Hay tipo de retorno. Entonces,
mírense ahí, por ejemplo, local day now. Local day now, primero local day es una nueva clase de Java Time. Now es un método. No tiene argumentos. No tiene argumentos. ¿Ok? Ya, no tiene argumentos. Pero sí tiene un tipo de retorno, es la fecha, ¿no? Del sistema. Entonces el supplier lo puede recibir porque cumple con lo que vemos ahí, ¿no? No hay argumentos, pero te retorna algo. La versión lambda es sin argumentos, o sea, paréntesis, ¿no? Flecha, local day now, ¿no? Esa es la versión lambda. Entonces, ya hemos visto que los dos, ¿no? De alguna manera son equivalentes. Y el get, que es del supplier, es para poder obtener el valor, ¿no? El valor, porque ahorita lo tienes como supplier, pero si tú quieres el valor, tienes que hacer un get, ¿ya? Y después lo puedes imprimir y te va a salir por ejemplo, un 2022 guión 01 guión 26, ¿no? Ok, qué raro. Un ratito. Ok, entonces, eh, ese es un supplier. Otro ejemplo podría ser aquí, un new de Stream Builder. Un new de Stream Builder también, ¿no? Puede crear, hay varios constructores, pero tú podrías crear uno sin argumentos y al final también retornas un Stream Builder. Entonces, cuando tú le dices get, ya, tú vas a recibir el Stream Builder, pero el System Out Line, recuerden que llama al toString, ¿no? Entonces, imprimiría lo que tiene. En este caso, bueno, son dos cadenas vacías, así que no va a imprimir nada, ¿no? ¿Ok? Este es otro ejemplo. Acá tenemos otro, un new de un array list, ¿no? No recibe nada, pero devuelve una lista, un array list de string, ¿no? Si le dices get, obtienes el array list de string, y si lo imprimes, pues te va a salir algo medio raro porque, ¿no? Es un array list lo que quieres imprimir acá. Entonces, como ustedes ven, te va a salir algo así. ¿Eh? Algo así. Functional Interface, Billing, esto te va a hacer entender que viene de alguna interfase funcional y esto que es una colección, etcétera, ¿no? ¿Ve? Sale algo raro porque no has implementado el equals, ¿no? Perdón, el método toString, ¿no? Sale algo así. Entonces, como observan, ya en este caso estamos viendo que te sale, te sale el array list, ¿no? Te sale de toda la información de cómo está construido el array list, ¿no? Es por llamar al toString en un lambda, por eso te sale más información de la que tú esperas. ¿Ya? El $$ que vemos por ahí indica que la clase no existe en el class file, en el archivo, ¿ya? Solo en memoria. Ya son detalles que hay que saber de vez en cuando, ¿no? Ok, eso es para repasar el supplier, ¿ya? Supplier, no recibo nada, pero retorno algo, ¿ya? De ahí viene el consumer y el biconsumer, ¿ya? Estamos haciendo un repaso de las interfaces funcionales. ¿Qué hace el consumer? Él sí recibe algo y te retorna nada, voy, ¿ya? Entonces en biconsumer la única diferencia es que serían dos parámetros y no te retorna tampoco nada, ¿ya? Entonces uno diría, ok, un ejemplo, a ver, ya. El print line recibe algo, porque si no, el print line que va a imprimir. Entonces, un ejemplo sería, dado un X, imprimo el X. Ahora, por el lado izquierdo vemos que ese X tendrá que ser string, porque lo ha definido así el consumer. Entonces, ya, y acá no es get, ¿no? Aquí no es get. ¿Qué método es? Asset. Asset. Entonces, consumer, asset,
y le pasas este de aquí, ¿no? Entonces lo que va a pasar es que va a mostrar, ¿no? Va a mostrar el resultado dos veces, ¿no? Ani, lo va a imprimir, ¿ya? Porque va a llamar al consumer con dos parámetros, ¿ya? Ahora, no necesariamente en el caso del B-Consumer tienen que ser string ambos, ¿no? Este sería con B-Consumer. Puede ser uno string, puede ser otro de otro tipo. Entonces acá vemos, por ejemplo, que se ha creado un map, ¿no? Donde este es el key y este es el valor. ¿Y tú cómo haces una operación donde mandas key valor con un put, por ejemplo? Entonces, y ese es tu B-Consumer. Entonces, si tú te das cuenta, también lo podría ser implementado así, ¿no? Dado un K y B, entonces va put de K y B, ¿no? Usando lambda y el otro método de referencia. Acá como que lo declaras. Entonces, véanlo esto como si hubieras hecho un query en base de datos, ¿no? Escrito nomás, pero no lo has ejecutado. Ya, acá es cuando ya le aplicas a set, ¿no? Dado estos parámetros, ejecútate lo que está acá, ¿no? O sea, mételos al map, ¿no? Entonces, cuando tú imprimes el map, te va a salir chicken, chicken 7 y te va a salir chick 1, ¿no es cierto? Entonces, si te das cuenta, en el asset se aplica recién esto. Entonces, esto es como la analogía en base de datos sería como que hubieras hecho el query en el TOAD o en el IDE que uses, ¿ya? Para base de datos, pero recién aquí es que se ejecuta el query, ¿ya? Si lo quieres ver de esa manera, haciendo la analogía con base de datos. ¿Ya? Por eso que el map está lleno, pues, porque justo con estos argumentos hace un put, ¿no? Ahí recién hace el put, ¿eh? ¿Ya? Y ese es un B-Consumer. Acabas de ver un ejemplo de B-Consumer. Podría ser también un B-Consumer donde los dos sí son string, ¿ya? Entonces tú lo único que tienes que asegurarte es que le pases dos string para que él aplique el put de dos string, ¿no? Entonces, al imprimir el map, pues te va a salir chicken, look, chick, clip. A ver, un ratito, disculpen, creo que hay un pequeño ruido. Ya. Ok, entonces, ese es consumer y consumer. Igual, ¿qué es el predicate? El predicate, dado un valor, retorna un booleano, ¿no? Entonces se usa mucho para validaciones, ¿no? Esto es así o no es así, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, también tenemos el predicate, dado dos valores, retorna un booleano. Entonces, un ejemplo de dónde lo puedes aplicar, con un solo valor, un string isenti, porque ¿qué hace el isenti? ¿No? Dado un string, te digo si está vacío o no está vacío, ¿no? Entonces, acá vemos un ejemplo de predicate, ¿no? Entonces, cuando apliques, llames a su método test, porque acá ya no es a set ni get, ¿no? Acá es test. Entonces, tú le pasas el string y él te volverá true o false. True o false. En el caso del be predicate, acá estamos viendo uno que justo se adecua, porque es el start with tiene dos valores, es el string y el prefijo que estás buscando. Entonces, ahí en este caso él te va a decir si sí o no, ¿ya? Entonces tú le dices chicken, ¿tiene chick? Te dirás que sí, ¿no? Bueno, acá está repitiendo el mismo test, así hubiera sido excelente que ponga otra cosa y le daría falso, ¿no? O algo. Pero así funciona, ¿ya? Entonces, eso era en el caso del start with, ¿ya? Entonces, vamos ahora con function y be function, ¿no?
Ya. Entonces, acá tenemos function y bfunction se parecen también. Acá en el caso de ya no es get, ni aset, ni test, sino ahora cambia la palabra por apply. Pero acá miren, es bien interesante porque acá vemos que hay una entrada y una salida, ¿no? O sea, argumento de entrada y salida, ¿eh? En este caso serían dos argumentos de entrada y hay una salida, ¿ok? Entonces, eh, por ejemplo acá, ¿no? Dado un string, dame la longitud, ¿eh? Entonces, aplícalo, dado club, te dirá 5, dado club, 5, ¿correcto? Entonces, de esa manera, vemos cómo funciona en el caso de function. El caso de bfunction, igual, ¿no? Concat. Para concatenar, ¿qué necesitamos? Necesitamos dos strings, ¿no? Y resultará un tercero que es la unión de los dos. Entonces, parecido también, ¿eh? ¿Eh? Entonces, dado 2, aplicándolo, te devuelve baby chick, ¿no? Esa es la idea detrás de estas interfaces funcionales, ¿ya? Pero eh, tú puedes crear tus propias interfaces funcionales, ¿ya? Entonces, entonces, Java nos provee eh, mecanismos para crear también nuestras interfaces, ¿ya? Para funciones, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué pasa si nosotros no necesitamos eh, con uno o dos parámetros, sino necesitamos con tres, ¿no? Entonces, tú podrías crear así, ¿no? T, U, V y R el resultado, ¿no? De repente te dice, no, pero yo lo quiero crear con cuatro, ¿ya? T, U, V, W y R el resultado. Entonces, vemos que tiene 5 tipos de parámetros. ¿Ya? Entonces el mensaje es, Java te da los mecanismos para que tú puedas crear tus interfaces funcionales según tu necesidad, ¿ya? Y ya Java hará el match de ellos cuando estés usando lambdas o métodos de referencia. Ese es el tic del asunto ahí que no se deben olvidar, ¿no? Si vas a crear algo como este es porque hay un lambda o un método de referencia que espera cumplir esta formalidad, ¿no? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que estar atentos. Ok. Ahora entramos a unos dos que no habíamos visto, ¿no? Que es el unary operator y binario operator. Lo estamos dejando para el final. Estos dos son un caso especial de una function, ¿ya? Eh, ¿Por qué? Porque requieren que los parámetros, los tipos de parámetros, sean del mismo tipo. Por eso que ahí ustedes si ven, dice, yo soy un unary operator, pero yo voy a heredar de function TT o voy a heredar de bifunction TTT, ¿no? Se dan cuenta, las T se repiten, o sea, quiere decir que es el mismo tipo.
Entonces, lo que hace el unary operator es transforma su valor a otro, pero del mismo tipo. ¿Ya? Por ejemplo, el incrementar 1. ¿No? Tú tienes un 3 y más 3, ¿no? El más 3 simplemente lo que hace es devolverte un 4, pero sigue siendo el mismo tipo. ¿Ya? En el caso binario operator, si tuvieras que añadir 2, ya sería una operación binaria, ¿no? Entonces, estas son las firmas, primero, son las firmas, pero también como heredan de function, el método a usar sería el apply, ¿no? En el caso de unary operator, apply t, tt, ¿no? ¿Ok? Entonces, no se olviden, son un caso especial de function y bifunction, pero lo que hacen es que comparten los parámetros, los tipos de parámetros del mismo tipo, ¿ya? Y ahí vemos un ejemplo, ¿no? Un ejemplo es, yo tengo un uppercase de un string, sigue siendo un string, solo que en mayúscula, ¿no es cierto? Entonces, aplicándolo, obtengo un chir, pero en mayúscula, ¿no? Ese sería un unary operator. En el caso de un binario operator, más bien estarías concatenando, ¿ya? Entonces, también igual, ¿no? Baby check, como el ejemplo anterior, sino que usando binario operator en lugar de un bifunction, ¿ya? El código igual, ¿no? Es similar, ¿no? Pero en vez de declarar 3 argumentos, solo declaras los 2, ¿no? Ok, esas son las interfaces funcionales, ¿ya? Son las interfaces funcionales. Vamos a... Uy, espérense un ratito. Sí, estamos acá. Ya, entonces, chicos, acá el truco, antes de pasar a este slide acá, antes de comentar este slide acá, es importante saber el número de parámetros, los tipos, los valores de retorno y el nombre del método a usar según la interfase funcional, ¿no? Como ustedes vieron, supplier, get, consumer, asset, predicate, test, function, apply. Unary operator y binary operator, apply porque también son de function. Entonces, eso, malos, si uno recibe 1, si uno recibe 2, ¿ya? Y uno retorna, otro no retorna. Eso es lo que no deben fallar. Es lo único. Es la única parte complicada de eso. Porque si no, ahí sí no va a compilar, pues, ¿no? Si ustedes no se dan cuenta, no va a compilar. ¿Ya? Entonces, importante saber eso. ¿Ya? Saber eso, porque si no, ahí vamos a fallar. ¿Ya? Ahora, en las interfaces funcionales nos han puesto métodos muy importantes o convenientes para nosotros, ¿ya? Métodos que están listos ya para algo. Nosotros sabemos que las interfaces funcionales tienen un simple método abstracto, ¿ya? Pero las interfaces funcionales comunes, las que hemos visto, consumer, function, predicate, te dan algunos otros métodos de utilidad, pero que son default, ¿ya? Porque se acuerdan que la teoría de método abstracto, simple método abstracto era que un método, pero que no era default, pero sí tú podías tener varios métodos default. Y ellos han agregado métodos default justamente para tu apoyo, ¿ya? Entonces, entonces, en esta tabla
Obviamente están las principales interfaces, consumer, function, predicate, ¿ya? Y no, ¿por qué no está consumer? ¿Por qué no está function y predicate? Porque van a tener los mismos métodos disponibles, ¿ya? Entonces, por ejemplo, un consumer tiene andén. Un function también tiene andén. Compose, predicate and y también negate, ¿ya? Vamos a ver de qué trata esto. Vamos a ver un ejemplo, miren. Si no, si tú quisieras, por ejemplo, aplicar dos predicados, ¿no? Este string contendrá egg, este string contendrá brown, tú hubieras tenido que hacerlo en dos predicates, ¿no? O sea, hubieras hecho así, ¿no? Miren, por ejemplo, así. Predicate, ¿no? Predicate. Vamos a hacerlo primero como lo hubiéramos hecho antes de conocer esto de los métodos. Si te dijeran que valides si un string contiene la palabra egg, contains egg, hubieras hecho así. Pero te dicen, también averigua si contiene la palabra brown. Entonces, hubieras creado otro predicate, ¿no? Otro predicate. Brown. ¿Ya? Dos predicates. Uno para saber si tiene egg y uno para saber si tiene brown. Pero te haces dos predicates, ¿se dan cuenta? Si no supieras que existe este método. Entonces, ¿qué se dieron cuenta los de Java? Dijeron, no, pues, ¿por qué no haces esto? Si ya sabemos que vamos a validar por dos, ¿por qué no le dices aquí en el mismo lambda, oye, tú contienes set y también contienes brown? ¿Ya? O podría ser, contienes set, pero no contienes brown, ¿ya? Ese también podría haber sido otra estrategia, ¿ya? Tú dices, en vez de hacerlo por separado, lo puedo hacer todo en un mismo lambda, ¿ya? También trabaja, no digo que no trabaja. En vez de hacerlo en dos predicates como lo mostré, usar una opción como esta. Pero alguien en el equipo Java dijo, pero sí, está bien, pero no sé, se ve medio raro, ¿ya? Entonces, tú dices, ah, ya, pero entonces mejor, ¿ya? Ya que tengo el predicate Ed y el predicate Brown, si yo quiero, podría crearme otro predicate en la que está compuesto por estos dos, o me puedo crear otro predicate en el que está compuesto con uno, pero la negación del otro, ¿ven? O sea, como que en vez de querer hacerlo todo aquí, lo podría tener por separado y simplemente empezar a componerlos, ¿no? Oye, tú tienes egg, tú contienes set y contienes brown, o contienes set y no contienes brown, algo así, ¿ya? Entonces, eso es el ejemplo de un AND, que si ustedes se dan cuenta, está entre las posibilidades cuando trabajas con predicados. ¿Eh? Entonces, por eso que aquí estamos viendo el uso en el caso del predicate, ¿no? And y negate, ¿no? And sí tiene argumento, ¿ya? Es otro predicate. Este es un predicate, ¿no? Negate no tiene argumento, no tiene, ¿ya? Entonces, por eso que en la tabla, acá te dice bien clarito, ¿no? Si vas a usar el and, el segundo es un predicate, pero si vas a usar negate, no hay parámetro, ¿eh? Pero siempre los dos retornan predicate, ¿eh? Entonces, puedes hacer también algo así. Ahora, veamos con consumer. Con consumer tú crearías consumer 1, consumer 2, ¿no? Dado un valor, pero no retorna nada, ¿ya? En este caso simplemente va a decir 1x, 2, ¿no? X. Ya, entonces tú dices, ¿y cómo puedo hacer también algo parecido?
¿no? Ejecuto uno y luego ejecuto el siguiente, ¿ya? ¿Ok? Entonces hay el LAN-DEN, ¿no? Primero ejecuta el C1 y después el C2, ¿no? Y pero acá, ojo, acá es como si estuvieras definiendo nuevamente el query, ¿no? No se ha ejecutado nada hasta que tú le dices, porque acuérdate que un consumer tiene la palabra asset, ¿no? Asset, ANI. Entonces ahí el ANI sirve tanto para este como para este. Entonces saldrá 1, 1 ANI, coma, 2 ANI. ¿Eh? Así sería. Así sería. ¿No? Entonces, volviendo a la tabla, en el caso de consumer, también recibe un consumer y devuelve un consumer, ¿no? Pero con el AND-DEN puedes combinar los dos, ¿eh? Entonces, es como si ejecutaras los dos consumer al mismo tiempo, ¿no? Igual va a pasar con function, ¿ya? Tienes dos functions, uno que es suma 1 y multiplica por 2, pero tú los quieres usar juntos. Entonces tú le dices, voy a usar un combinado que es este de acá multiplicado por 2, compose, sumando más 1. Entonces si tú le aplicas 3, ¿no? ¿Ya? Aplicar 3, ¿qué va a aplicar primero? 6, ¿no? ¿Ya? Y después, este está interesante. A ver, a ver. No, no, perdonen, me estoy equivocando. Tú le dices el actor compose before, ¿no? ¿Quién se ejecuta primero? Actor compose before, ¿ya? Acá tengan cuidado, ¿eh? No es que se ejecute este primero y después este segundo. Ahí me equivoqué yo. El primero que se va a ejecutar es este. Entonces primero es 3 más 1, 4. Y después actor. 4 por 2, 8. ¿Ya? En el caso del function, el compose hace que before se ejecute primero y actor después. ¿Ya? No se vayan a equivocar ahí como yo. ¿Eh? Ok, entonces, esas son. ¿Qué les pareció? No es tan difícil, ¿no? Son métodos para hacer composiciones, para hacer como una especie de merge de resultados de uno con el otro, etcétera, ¿no? Ese sería el tema ahí. Ahora, pasamos ya a un nuevo tema. Hasta ahí, como han visto, primero han empezado con interfaces funcionales. O sea, quieren que hagamos un repaso del tema para que no estemos, ¿no? Como que perdidos en que, ¿qué es esto, no? Ya vemos que hay varias y encima hay algunos métodos convenientes de apoyo como para hacer composición de ellos. Ya. Pero ya entramos a otro tema. Este ya es otro tema. Y que también se usa mucho en los códigos actuales, ¿ya? Que es el optional, ¿ya? Eh, ¿Ok? Entonces, cuando tú quieres expresar eh, que algo no sabes o no aplica, en Java no había, ¿no? Porque, digamos, imagínate que a ti te dan tu promedio, ¿no? De notas de un curso y te dicen tienes 16, pero hay otro curso ya en el que no se han dado todavía los exámenes y tú no tienes promedio, ¿no? ¿Correcto? Entonces, tú no puedes decir que tu promedio es 0, porque no lo sabes, ¿no? O sea, no has dado todavía el parcial o el final o el sustitutorio, suplicatorio de ese curso, ¿no? Entonces, no sabes todavía qué nota tendrás o qué promedio tendrás. No hay data, ¿ya? ¿Cómo expresas eso? ¿Cómo expresas no sé, no aplica, no hay información?
¿ya? En Java. Justamente para eso se crea el tipo optional, ¿ya? Y el optional se crea a partir de un factory, ¿ya? Por ejemplo, si tú quisieras un optional vacío o pasarle un valor, tienes el optional empty, que te da un optional vacío. Imagínatelo como que te dieran una caja y no hay nada, ¿ya? O optional off y le pasas un argumento. Entonces, dentro de la caja, imagínate que ahí está eso que le pasaste, ¿no? Si le pasas un número, dentro del optional hay un 95, ¿ya? Entonces, lo que te acabo de expresar nace a raíz de eso. Entonces, miren este código. Este es el código del promedio, ¿no? Y para eso necesitas tus notas, ¿no? Bueno, ahí está como entero. Ya, imagínate que sacas notas enteras nomás. Y ahí te pregunta, bueno, si el score.len es 0, o sea, no tengo notas, todavía no he dado mis exámenes, ni mis prácticas, etcétera, entonces voy a retornar una caja vacía, optional empty. Pero si hay, ¿no? Si hay scores, lo recorreré y en una variable acumuladora sum iré sumando uno por uno, ¿no? Entonces, y lo que salga será, ya, y voy a hacer el cálculo de sum entre la longitud, ese es el promedio, pues, ¿no? Lo casteo, pero dentro con el optional of, me creo una caja donde dentro está mi nota promedio del curso, ¿no es cierto? Bueno, en este caso está aplicando la lógica simple, súmalo a todos y divídelo entre el número de elementos, ¿no? Es un algoritmo simple. Entonces, no se olviden, si tú quieres expresar, no tengo idea, no sé, optional empty. Pero si tengo un valor, pues optional of y lo meto dentro del optional, ¿no? Entonces, este ejemplo, este código de algoritmo bien usado por nosotros en algunas veces, ahí nos ayuda por eso, ¿ya? Ahora, ya, ¿y cómo lo uso? Ya tengo el método, entonces si le doy dos valores, me devolverá el promedio, ¿no? Pero no me devuelve el 95, me devuelve un optional y dentro está el 95. Entonces, por eso les decía, imagínate que te devuelve una caja y dentro está el 95. Ese es el optional. O si tú llamas sin parámetros, pues te devolverá un optional empty, una caja vacía, porque no has pasado información. ¿Ya? Ese es para entender lo que te va a devolver, vacío o con valor. Ahora, tú imagínate que ya tienes la caja, ¿ya? ¿Cómo sabes? Imagínate que yo ahorita te paso una caja. Tú no sabes si adentro hay un valor, un juguete, un animalito, no sabes qué hay en esa caja. Si yo te doy una caja, tú recibes la caja y te vas, ¿no? La sacudirás o tratarás de adivinar si por el peso si hay algo. No sabes, ¿no es cierto? Entonces ellos también pensaron, dijeron, ¿y cómo sé si en la caja hay algo? Entonces dijeron, ya, creemos el is present, ¿ya? Entonces, con el is present es como que tú verificas si hay un contenido dentro, ¿ya? Entonces, si está presente algo dentro, lo puedo sacar. Y ese sacar es el get, ¿ya? Entonces, otro autor lo leí, decía, es como que también optional ha sido creado para evitar un poco el null pointer exception, ¿no? Porque de alguna manera tú te aseguras de, primero, hay algo ahí adentro para hacer un get, ¿no? E incluso ahora con Java 11 también puedes incluso throws, ¿no? Arrojar una excepción en caso no hubiera valor o simplemente obtener el valor dentro de la caja, ¿no? Vamos a ver esos códigos más adelante, pero como ven, se ha trabajado, se ha pensado mucho en esta caja, ¿ya? Incluso también hay autores que dicen que el error más grande de algunos lenguajes es haber inventado el null, ¿no? Porque genera de alguna manera el null pointer exception, ¿no? Debería haberse inventado otra forma de verificar que no hay data o no hay nada, el objeto no está instanciado, etcétera, ¿no? Pero bueno, nuestra realidad es que tenemos el null, ¿ya? Entonces, y el optional, tus métodos se vuelven optional, ya sabes, is present, get, para no hacer un get, porque si tú haces un get y no hay nada, pues vas a obtener una excepción, ¿ya? Por ejemplo, si tú hicieras un get en una caja vacía, por ejemplo, el average sin parámetros te da un optional empty, ¿no es cierto?
Si tú le haces un get y la caja está vacía, la excepción que vas a tener se llama no such element exception, que significa que no hay valor. ¿Ya? No hay valor. ¿Ya? Entonces, un ratito. Déjenme compartir esto con... Ok, entonces, cuidado con esto, ¿ya? No, te va a dar excepción. Ahora, los de Java también, al sacar la primera versión de Optional, de alguna manera eh, te daban, te daban ideas como para, oye, pero espérate, ¿por qué mejor para que no me pase lo que acabo de ver de que dado un get en algo vacío me da no such element exception? Puedo aplicar un valor ternario, ¿no? Si este valor es igual a null, pues devuelvo optional empty. Ay, caramba. Si no, devuelvo el optional del valor. Y al final tengo un optional. ¿Ya? Ya, eso está bien. Si el valor es nulo, se vuelve un optional vacío. Si no, un optional con el valor dentro. Ya. Pero entonces los de Java dijeron, ya, pero me parece muy verboso tener que aplicar esa comparación en el operador ternario, ¿no? Aplicar un operador ternario para obtener un optional me parece muy demasiado verboso. No habrá un método estático en optional que podamos agregar que sea más simple para simplemente decirle optional.offNullable value. ¿Qué quiere decir? Que si el valor es nulo, pues te devolverá un optional empty. Si el valor no es nulo, te devolverá el optional con el valor dentro de la cajita. ¿Ya? O sea, lo de arriba es equivalente a una sola línea off nullable. ¿Ya? Con eso te aseguras de que si el valor es nulo, pues te devolverá optional empty. Si no es nulo, te devolverá el optional con el valor dentro. ¿Ya? Esa es la idea detrás del nullable. Ok. De ahí. Entonces, como un resumen de los métodos, el get, el if present, ¿no? Y miren, if present no habíamos visto, porque hay if present que simplemente te devuelve true o false, pero hay un if present y dado un consumer, o sea, le puedes pasar un lambda, un método de referencia, ¿no? Después hay or else, claro, ¿ya? O sea, te dice, si el option está vacío, te va a retornar el otro parámetro, el que le pasaste ahí. Pero si el optional contiene un valor, te retorna el valor, ¿ya? Después también hay un or else get que recibe un supplier, ¿no? Entonces va a retornar el resultado de llamar al supplier cuando está vacío. Pero si no está vacío, te retorna el valor. O sea, eh, ahí está el or else throw, ¿no? Te va a arrojar, en caso de vacío, un no such element section, pero si no está vacío, te retorna el valor. Entonces, los dos últimos lo aplicas que si no hay valor, arroja excepción. Pero si hay valor, retorno el valor, ¿no? Incluso el último dice, voy a arrojar la excepción, pero llamando al supplier, ¿no? Entonces, como ven, la clase optional tiene varios métodos interesantes, ¿ya? Y muchos de ellos han sido creados para hacer el código más fácil de leer, más fácil de entender que un operador ternario como vimos aquí, ¿no? Por eso que vemos que hay. Por ejemplo, aquí miren, si ustedes se dan cuenta, dice
dado el promedio, te volverá una cajita con el 95 dentro, pero tú no le vas a decir is present, porque simplemente te volvería true o false. Tú lo que le vas a decir, si está presente, aplícame este consumer. ¿Qué hace el consumer? Recibe un parámetro, pero no retorna nada. Un típico caso, un system out print line. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí ven el ejemplo de un consumer dentro de if present. ¿Ok, chicos? Entonces, si se dan cuenta, lo que busca Java es ser más expresivo en tu código, ¿no? Por eso le va creando estos metoditos. Al final es como si fuera un if y else, ¿no? Si se dan cuenta. Perdón, un if, pero sin el else, ¿no? Si está presente, pues aplico el system out print line, ¿no? O sea, algo como si fuera un if nada más. ¿Ya? Entonces, mucho va a tener que ver el lidiar con el optional entry. Por eso que ahí los promedios que han agregado los métodos que han agregado para esos casos es or else. O sea, quiere decir que si el optional está vacío, la caja está vacía, pues devuelvo un double none. ¿Ven? Ahora, si la caja está vacía, ya, entonces voy a llamar al Mac random y voy a devolver más bien ese valor. ¿Ven? Eso es cuando tú quieres estar preparado o plan B para cuando es empty, optional empty. Y esos códigos que ven ahí lo van a usar mucho en los proyectos. Yo le voy a mostrar la próxima clase, esa sí le muestro la próxima clase, en un proyecto real que es justo el que estoy colaborando, cómo vemos todas estas cosas en el código. ¿Ya? A mí me gustó mucho y es por eso que me gusta entrar a proyectos así que se trabajan en GitHub y todo, porque aprendes muy buen código de otras personas. Incluso mucha de la gente que trabaja ahí es indio, ¿ya? Recuerden que no se dice hindú porque hindú es una religión, ¿no? Es como que me dijeras, soy católico, ¿no? ¿No? Y no todos somos católicos. Entonces, indios son, ellos son de la India, ¿ya? Entonces, en mi grupo está Malik, Hussain, Subramanian, ¿no? Pero también hay algunos americanos y algunos ucranianos o de otra gente. Entonces, y cuando yo veo ese código, digo, qué bonito, ¿no? O sea, cómo le sacan el jugo al lenguaje. En la próxima clase les prometo que se los presento. Y de verdad que me ha gustado mucho ver que todas estas cosas que vamos a aprender en esta clase, por eso mejor primero la teoría y después vemos un caso real, que es el que les digo, y ver que ahí ya puedo entender, pues, mira, esto es lo que está tratando de hacer. Entonces te ayuda mucho, no solo en las entrevistas, sino también en los trabajos remotos o en las colaboraciones que haces con otro código. Entonces cuando ven tu código, no te van a decir como a mí, ¿no? José, bórrate eso for, ¿no? Si puedes correrlo con un string, ¿no? Entonces esas cosas vas aprendiendo, ¿ya? Y también les voy a mostrar que hacen test. Y una cosa que sí me gusta mucho de ellos es que hacen sus tests y te obligan a hacer, oye, ¿dónde está tu test? Te dicen, ¿no? Entonces, son cosas que poco a poco seguro iremos cambiando con el transcurso del tiempo, ¿no? Si antes era difícil que la gente trabaje con Scrum, las empresas no querían saber nada de eso porque creían en el Project, en el PMI, y ahora todo el mundo, ustedes van a cualquier empresa, acá trabajas con marco ágil, ¿sabes Scrum? ¿No? ¿Sabes Kanban? ¿Sabes qué es un Product Owner? ¿Qué es un Sprint? ¿No? Ya todos te hablan de eso. Igualito yo espero algún día en la parte técnica también la gente esté con los tests, trabajando con este tipo de código en Java, ¿no? Ya no usando bucles, sino usando otros recursos, ¿ya? Eso es lo que pronto seguro iremos viendo poco a poco. Entonces, como ven ustedes, acá vemos el otro escenario. Acá el desarrollador más bien dijo, porque no hay que otro sea peor o mejor, ¿no? Eso depende de ti. Por ejemplo, el de acá decidió simplemente o llamar a un plan B, double none, o simplemente buscar un random, pero puede ser que en otra lógica él diga, no, no, si no hay nada, yo voy a arrojar una excepción. Por eso que ahí dice OPT or else throws, o sea, él está diciendo ahí, y si no hay nada, la caja está vacía,
pues voy a avisar que hay una sección, ¿eh? Entonces imprime la sección, ¿ya? Como ven ahí. Y es debido a el or else throw, ¿no? Y te da toda la información de lo que ha pasado. En este caso dice, si la caja está vacía, ¿ya? Si la caja está vacía, arroja no el nosage element exception, sino tú dices, yo quiero que arrojes una excepción que yo quiero que tú la arrojes, que en este caso sería new illegal state exception, ¿no? Él ha decidido pasarle un supplier, ¿ya? Para crear su excepción, ¿ya? ¿Ok? Illegal state exception. Si es que no hubiera valor, pero si hubiera valor, retorna el valor. Acá vemos, eh, por ejemplo, or else throws sin nada, y acá el or else throw donde le pasas un supplier, ¿ya? Pero tengan cuidado porque había un or else y un or else get, ¿ya? Y el or else get era un supplier, Entonces, si tú quieres aplicar un or else get, ¿ya? Y el supplier no recibe argumento, pero retorna algo. Pero en este caso, como ves tú, eh, no está retornando nada, está más bien arrojando una excepción. Entonces ten cuidado porque acá sí no va a compilar. Deberías haber aplicado or else throws or else throws cuando quieres arrojar excepción, pero aquí no va a funcionar. El compilador aquí sí te va a decir, no, acá tú deberías de retornar un optional double, no una excepción, ¿ya? Porque el supplier no recibe nada, pero retorna algo, y acá no puedes usar esto, ¿ya? Entonces también hay que tener cuidado que nos quieran mezclar el código así, ¿no? Ahí sí está mal, esto sí está mal, ¿ya? Eh, por ejemplo, miren ese código. ¿Qué creen que hace este código? Acá, un poco para ver si se entendió. Lo que están viendo acá es que dado un promedio te dirá, te devolveré 95, el segundo también te devolveré 95 y el tercero también te devolverá 95. En los tres casos te devuelve 95 porque el promedio de 90 y 100 es 95. Ay, perdón. Ya. El promedio de los tres es 95. ¿Ya? Y acuérdense que or else solamente es cuando no hay valor, pero como en este caso sí la caja tiene valor, en los tres casos me imprime 95. ¿Ya? No se vayan a confundir. Ya cuando ves que la caja tiene valor, el or else ya queda o get o throw ya queda de más, ¿no? ¿Ya? Entonces, para terminar la clase, ¿ya? De optional, la pregunta sería, ¿es optional lo mismo que un null? ¿Ya? Antes de Java 8, acuérdate, o si todavía sigues trabajando en Java 7, Java 6, Java 5, tú tenías que retornar null en lugar de un optional, porque el optional no existía. El optional recién aparece en Java 8, ¿ya? Entonces, a veces tú querías eh, expresar que algo no aplica o no tenías información o no hay data, tú simplemente retornabas null, ¿no? Null nada más, porque es la única opción que tienes. Pero ahora ya no, ahora tú puedes devolver un optional, ¿ya? Y preguntar si hay valor o no hay valor. Por ejemplo, en tus APIs, ¿no? Devolver un optional. Y como has visto, gracias al if present le puedes preguntar, ¿no? Si hay un valor antes de llamar al get o a estas opciones, ¿no? ¿Ok? Listo, chicos. Entonces, vamos a comenzar al menos con la teoría y ya la próxima clase terminamos strings. ¿Qué es un string? ¿Ya? Incluso hay que pronunciarlo con los labios así fuerte porque si no parece string, ¿no? String de cadena de caracteres. String, ¿no? Algo así. Es una secuencia de datos. Entonces, ¿qué es un string pipeline? Son operaciones que se ejecutan en ese string de datos para producir un resultado. Ya. Buscando una analogía, dos voy a darle de ejemplo para que se acuerden. Por ejemplo, aún hay personas, en mi caso también,
con mi familia, que todavía tenemos cordeles y tendemos la ropa ahí, ¿no? No tenemos una secadora, ¿no? Entonces tú todavía vas al último piso o el cuarto donde está la lavandería, tienes tus cordeles y ahí pones tu ropa, ¿no? Para que seque. Entonces la vas poniendo, apilando una, ¿no? A lo largo de todo el cordel, ¿no? Entonces, imagínate que tú vas a sacar, podrías sacar de un extremo, ¿no? Cuando ya secó y vas sacando uno por uno, ¿no? Si eres ordenado, ¿no? Si no vas y sacas de cualquier lado, del medio, ¿no? Entonces, imagínate algo así. Otro ejemplo, ¿no? Cuando tú te vas a comprar una hamburguesa o un taquito en un fast food o un carrito, ¿no? O en la esquina de tu barrio, entonces, a veces, no sé si, a veces hay una persona, pero a veces hay dos, ¿no? Hay uno que está cortando el pan o está, el otro está friendo y el que fríe le pasa la carne y el otro lo mete en un pan, lo mete en el pan, le pone la ensalada, te dice, señor, todas las cremas o cuál quiere, ají, mayonesa y aceituna, y ya, tome, señor, ¿no? Y te lo entrega. Entonces, como que, y al igual que en las fábricas, hay operarios y cada uno hace una cosa, ¿no? ¿Ya? Y el último ejemplo ya, porque siempre es bueno, ¿no? Imagínense, ¿se acuerdan de la película Hulk, ¿no? Donde estuvo esa versión donde están en Brasil, ¿no? No el Hulk de ahora que hace Mark Ruffalo, ¿no? Sino el anterior, ¿no? Y en Brasil, pues había una fábrica de gaseosas, ¿se acuerdan? Y él se corta y cae sangre en una gaseosa, y de ahí vino toda la película. Pero ahí, ¿no? La gaseosa van pasando por etapas, ¿no? Les llenan el agüita, le ponen la chapa, ¿no? Etcétera. Entonces, igualito, igualito. Entonces, en una secuencia de datos, las operaciones que se aplican sobre él, todo el conjunto se llama un string pipeline, ¿no? El conjunto de operaciones intermedias para obtener un resultado, ¿no? Entonces, con los ejemplos que les he dado, más o menos se deben haber dado una idea, ¿ya? Si hubieran personas en cada cajita blanca que ven ahí, como que la segunda persona no puede hacer nada hasta que la primera haya terminado, ¿no? Es como yo en la hamburguesa, ¿no? Imaginen que yo justo soy el que recibo la hamburguesa ya lista y le pongo la bolsa, yo estoy al final. El que fríe puede estar en medio, el que hace la ensalada, el que corta el pan, ¿no? Todos están en intermedios y finalmente te entregan tu hamburguesa, ¿no? Eh, Ahora, estas operaciones intermedias en este string de datos podría ser en un string de datos finito, operaciones fijas o cortas, o podría ser un string de infinitas, un string de datos infinito, ¿no? O sea, podría ser un cordel que nunca termina, algo así. Entonces también tenemos strings finitos y strings infinitos. Cuando son finitos es porque hay un límite. Tu cordel, tu casa, pues, ¿no? No tiene su cordel de 5 cuadras, ¿no? Solo el tamaño de tu techo podría ser. Ya, eso es un string finito. Pero si hay un string, imagínate que se genera con números aleatorios y nunca para y nunca para y nunca para, pues sería un string infinito. También hay de esos. ¿Ya? Entonces, pero lo más importante que se tiene que llevar de esto es que dado una fuente de datos, de números así que se van generando, o data que se va generando, que puede ser finita o infinita, hay operaciones, pero cada una depende del anterior paso hasta que finalmente se produce un resultado, ¿ya? Eso sí lo que no se deben olvidar, ¿ya? Acuérdense de todas las analogías que hemos dado. Entonces, todas esas operaciones son operaciones intermedias, pero al final, para producir el resultado, habrá una operación terminal, ¿no? Algo así como cuando tú hacías tus queries, hacías un zoom, un más, un mínimo de toda el, ¿no? Imagínate, querías obtener la máxima nota de una tabla de alumnos, donde están sus promedios de notas, ¿no? Un max. O quieres la suma de todos, ¿no? Algo así. Entonces, siempre hay una operación terminal, ¿ya? Entonces, resumen, tenemos un origen, que es el string de datos, tenemos operaciones intermedias, una apilada, ¿no? Una que necesita la data del otro. Eh, y ojo, el string de por sí se evalúa de forma perezosa o de forma lazy. Tú le puedes definir todas las operaciones. Imagínate como que estuvieras haciendo un query y estás poniendo ahí select, from, inner join, ¿no? Group by, todo, pero no se va a dar nada hasta que tú le digas run, ¿no? Igualito es aquí. Todas las operaciones intermedias que tú definas no se van a ejecutar hasta que la operación terminal se ejecute.
Ahí recién toditas se aplican, ¿ya? Y la operación terminal, la que les comenté, es la que va a producir el resultado, ¿ya? Pero ojo, algo que también me costó entender al comienzo, el string solo se puede ejecutar una vez, porque una vez que se llama a la operación terminal, ya el string no es más válido, ya no se puede volver a usar el string, ¿ya? Entonces, eso es interesante. Ahí lo vamos a ver. Entonces, en esta tabla vemos las diferencias, ¿no? Entre operaciones intermedias y terminales, ¿ya? Las operaciones intermedias se pueden usar múltiples veces, la operación terminal no. Las operaciones intermedias requieren la parte de algún pipeline, no, pero la terminal sí, porque si no, ¿cómo produce un resultado? El tipo de retorno es otro tipo de string, intermedia sí, en terminal no, ya. Se ejecuta después de la llamada, ya no, no sé, o sea, la operación terminal sí, y el string es válido después de la llamada terminal, no, pero de intermedia sí, o sea, la intermedia sí. ¿Ya? Entonces, esas son características del string. Vamos con otro gráfico porque quiero al menos cubrir la teoría para ya después la próxima clase vemos los ejercicios, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ti te dicen, oye, quiero que pintes, ¿no? Pintes, digamos, algunas cajitas, ¿no? Entonces te van a dar una caja, tú la vas a pintar y la pasas a una sección para que se enfríe, ¿no? Y así vas apilando cajitas por cajitas. Entonces, ese es otro ejemplo de string de datos. O podrías tú recibir botellas vacías, o perdón, o cajas y vacías y tú simplemente acomodas los productos y después pasa a otra línea, ¿no? Entonces, es como una fábrica. Entonces, todas esas operaciones se podrían ir incrementando. Podría ya no solamente ser pintar, sino pintar y además hacer otra cosa más. Y así, de repente te dicen, oye, píntala, pero también ponle, no sé, pues el código de barras, o sea, y eso, ¿no? Entonces, pero recuerden, pueden ser strings finitos, o sea, 10.000 elementos, 100 elementos, 10 elementos, o pueden ser strings infinitos que nunca para, ¿ya? Entonces, obviamente la operación terminal es la que finalmente decide, ya, hasta aquí, ¿no? Ya, por ejemplo, en una fábrica, el turno, el cambio de turno, ¿no? O el ir a almorzar para la producción y van a almorzar, regresan y continúan, o cambian de turno y viene otro grupo a seguir trabajando, ¿no? Algo así. Siempre hay una operación terminal, pues no puede ser sin parar, ¿no? Tiene que haber algo que marque el inicio, la pausa o el cambio de turno. Entonces, para más o menos ubicarnos y ya continuar la próxima clase, tú tienes, por ejemplo, un string. Ahora, el string lo puedes crear vacío también, así como el optional, string empty. ¿Ya? Ahí tenemos un string que no tiene nada, count 0. O puedes crear un string de 1, string of 1. O puedes crear un string de 3, ¿no? String of 1, 2, 3, ¿no? Como puedes ver, se ha creado strings. Para eso tienes el of o el empty, ¿ya? Pero también tenemos de collection, también tenemos, por ejemplo, tú tienes una lista y dice list of ABC, ¿ya? Tú sabes que esta es una lista, ¿ya? Pero si tú lo quisieras convertir a string, le han agregado al list, ¿eh? Así como el of, ellos le han agregado también el string. Entonces, él va a generar un string de string. Claro que aquí simplemente como ves, estás simplemente creando el string, ¿ya? Creando el string. Ahora, lo que me gustó también es que ellos han creado el string paralelo. Y acá un poco que al comienzo también me costó, pero ellos decían, mira, ahora estamos en épocas de computadoras que tienen varios cores, ¿no? Y hay que sacarle el mejor provecho a los cores, ¿no? Para hacer procesamiento o algo utilizando los cores. Entonces, pero para que no tengas que tú meterte con hilos y hacer todo eso, tú puedes decirle al string, créamelo el string de forma paralela, ¿ya? De manera que yo después, cuando tú quieras trabajar con él,
pueda trabajar utilizando todos los recursos que tengas para hacerlo rápido, ¿no? O sea, tú no te preocupes de los detalles internos, yo me encargaré ya de eso, a aprovechar los core que tienes, a hacerlo por grupos y finalmente una gran colección de datos, ¿no? Imagínate que me pides ordenar una gran colección de datos, yo los ordeno por grupo y después ordeno los resultados y finalmente haciéndolo todo de forma paralela va a ser mucho más rápido si lo hicieras de forma lineal, ¿no? Entonces, al comienzo me costó entender eso, pero después entendí de que lo que ha querido hacer Java es que esas actividades así de trabajar en concurrencia, tareas concurrentes, se lo dejas a él. Que él aproveche los recursos de la máquina virtual, tus cores, todo lo que tiene tu máquina para hacer ese procedimiento paralelo. Lo que sí me di cuenta, y también lo decían los que explicaban esto en la primera vez, decían, pero también para que le saques el jugo a un stream paralelo, tú tendrías que tener muchos datos. Porque si vas a probar con poquitos datos, el stream paralelo al final te va a resultar más lento que el stream normal. Porque hay pocos datos. Porque para hacer paralelo yo tengo que crear un for join internamente, trabajar en grupos. Eso me va a costar mucho más que ordenar una lista de ABC tan simple o una lista de 10 números o 100 numeritos. No se ve el beneficio, pero si tú tienes una gran cantidad de datos y quieres que se procese en paralelo, ahí sí vas a ver la diferencia entre la secuencial, que es punto string nada más solito, con la paralela, ¿no? Pero los detalles internos de si lo voy a trabajar con varios hilos, usando for join o lo que sea, déjamelo a mí. Tal cual cuando tú haces un query. Cuando tú haces un query, tú haces run, ¿sí o no? Tú no ves los detalles internos de qué hace el motor de base de datos para devolverte esa data del query que tú has hecho. Algo así funciona y, y terminamos mejor con esto porque vieron los strings finitos, pero también es bueno que sepan de los strings infinitos. Entonces, por ejemplo, tú le dices, quiero que me generes Mac random, ¿no? Mac random. O quiero que me generes un número que empiece desde 1, pero que vaya incrementando de dos en dos, ¿no? ¿Ya? Y así. Ahora, ahí estás definiendo el string, ¿no? Estás definiendo el string. Ahora, si tú quieres verlo en acción, mételo en un método main y ponle esa línea al final. Randoms.forEach, o sea, le estás diciendo para todos los que vaya generando, imprímemelo en la consola. No va a parar, ¿ya? No va a parar hasta que le hagas control C o mates el programa, ¿no? Porque a partir de un string infinito, cuando tú le dices forEach, que es una operación terminal, acuérdense que le dije que la operación terminal es la que hace que se ejecute todo. Ahí recién va a empezar a imprimir 1, 2, 3, 4, 5, 6, no, todos los números random que se generen, ¿no? Hasta que tú mates el programa. ¿Ya? ¿Ya? Más adelante vamos a aprender, pues, que el string infinito hay que trabajarlo, ¿no? Hay que ponerle un límite, una condición o algo que termine, porque si no, va a seguir generando y no va a parar. Prueben el segundo nomás. Iterate ognumber.forEach también ponle. System Open Line. Te va a imprimir de cada dos números, ¿no? 1, 3, 5, 7, así, y no va a parar hasta que tú le digas control C o más adelante veamos en la próxima clase cómo decirle, ¿no? Que hay un límite o una condición para que pare, ¿no? ¿Ok? El iterate, por ejemplo, está tomando el valor 1 de inicio, ¿ok? Ok. Sí, bueno, yo creo que nos conviene quedarnos ahí. Todavía no es bueno correr. Ya la próxima clase terminamos con string y veremos básicamente todo lo que es string, ¿ya? Y agarraremos el IDE también para verlo en acción. ¿Ya? Ahorita hemos cubierto un poco la teoría, repasado un poco las interfaces funcionales y vimos lo de optional, que está fácil explicarlo porque no es tan complicado. Pero esto sí, la próxima clase lo metemos un IDE y vemos cómo funciona, cómo trabaja. Y por ahí también les doy algunos, les muestro el código que les dije, donde van a ver que sí se usa esto en proyectos reales. O sea, ya debemos ir pensando ya en usar este tipo de código en nuestros proyectos porque es lo que van a esperar los nuevos clientes, los nuevos proyectos, ¿no? Entonces, es más, cuando veas el código de tus proyectos a partir de aquí en adelante, o si ya lo estás usando, bienvenido, buena voz, ya muy pocos bucles vas a usar porque ya el stream permite iterar, permite hacer muchas cosas
con esos valores simplemente al estilo query, ¿no? Declarando operaciones que quieres que se aplique sobre la data, ¿no? ¿Ya? Muy parecido lo han hecho. Y esto del paralel streaming me parece genial porque si hay muchísima información, él puede aprovechar toda esa lógica por detrás que aplica para sacarle el jugo a los cores, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo una máquina que tiene como 8 cores, ¿no? Entonces tú tienes que sacarle el jugo, pues. Acá en Docker, por ejemplo, miren, acá en Docker Mate, él te revela, ¿no? ¿Cuántos tienes? Miren, acá en Docker, tú te vas a recursos y él te dice, bueno, tú tienes 8 cores, tienes tanto de RAM, ¿eh? Entonces, que no le saques el provecho a esto. Ahora imagínate en un servidor, ¿no? Tienes que sacarle el jugo a eso ahí. Ya chicos, muchas gracias, de verdad, muchas gracias por estar en la clase porque la verdad este grupo es bien participativo, tenemos un promedio de 8 a 10 personas casi todas las clases, salvo los viernes que son 6. Gracias César, David, Elvis, Eric, Hugo, Juan Castro y Marco, nos vemos el día viernes. Gracias por el lunes, de verdad. Ya que este mes está inolvidable, ¿no? Todo el mundo está que cae enfermo. Y a mi mamá ya le tocó, por eso el lunes no pude, no, me tuve que ir a verla, me dijo, me siento mal, me duele el cuerpo. Ya le había dado el Omicron. Ya gracias a Dios mi viejita hoy día le he ido a ver y está mucho mejor, ya no tiene, ya está caminando, ya está ya paseándose por su casa, pero igual le he dicho, tómate hasta el viernes para que te recuperes bien, ¿no? No tomes nada de helado, sigue, acabate las pastillas que te han dado el doctor, y bueno, y déjame, sigo atendiéndote, ¿no? Llevándote el desayuno, el almuerzo y la cena, para que puedas recuperarte bien y ya, chévere, pasas ahí. Ya estaba pasando piola a mi mamá, pues ya le tocó, pues, ¿no? Menos mal que tenía las 3 vacunas, así que la verdad que ni fiebre le ha dado. A mí sí me dio fiebre. A mí sí me dio fiebre. Le digo, mamá, no tengo fiebre, pero sí estoy con la garganta, hijo. Me duele la garganta, ¿no? Y me duelen los huesos. Pero ya, eso habrá sido el lunes. Y ahora que estamos miércoles, ya la he encontrado mucho mejor. Así que les deseo, chicos, que no les pase mejor, pero si les pasa, que se recuperen pronto y no les den muchos síntomas. Porque también un poco se asusta la familia, ¿no? Siempre está el temor, ¿no? Siempre que te hagan la prueba y salgas reactivo, positivo, un poco te muñequea, pero bueno, ya son cosas que va a pasar, ¿no? Al final terminará esto como una gripe y esperemos si no aparezca por ahí otra sorpresa más. ¿Ya? Les deseo muy buena noche, chicos. Nos vemos el viernes. Un abrazo. Cuídense mucho. Hasta luego. Chao, chao.